a nuestro bloque formativo acerca de la vida eterna y la resurrección de todos los muertos. Un tema que empecé a desarrollar apropiadamente a partir del domingo de Pascua. Y es así que hemos visto cada domingo distintos aspectos a tener en cuenta dentro de esta doctrina que pertenece a la teología llamada la escatología. Escatología, siempre recuerdo, proviene de escazón en griego, que significa lo definitivo. Lo definitivo es aquello que ha de suceder. Y quedé, antes de irnos a la pausa musical y a la tanda, en que hoy respondería las dos preguntas que me han mandado los oyentes el domingo pasado mientras estábamos en el aire. Y siempre que tengan así algunas dudas, escríbanme un WhatsApp y yo aprovecho al inicio del bloque y les voy respondiendo, ya que nuestro programa es básicamente formativo. Me había llegado un mensaje de Claudia Rubio, ella es de Villa del Parque, y me plantea esto, voy a reiterar lo que leí el domingo pasado. Quisiera preguntar para el bloque de vida eterna, ¿qué sucede si al momento de morir la persona lo hace en pecado mortal? En concreto el caso de una señora allegada a mi familia que practicó espiritismo en la Escuela Científica Basilio y falleció luego de una larga demencia. ¿Es útil incluirla en la oración por los difuntos? Bueno, vamos a empezar a desmenuzar este planteo. Primero nos dice Claudia que al momento de morir la persona lo hace en pecado mortal. Hoy en día ya no tratamos teológicamente la palabra pecado venial y pecado mortal. Si bien catequísticamente en la gente que no se ha renovado en su formación o que tiene una educación en la fe y da catequesis, sigue usando estos términos, es lógico, no se han ayornado, como nos piden los obispos, que el itinerario catequístico sea permanente, ¿no?, para los que dan catequesis, los catequistas. Bueno, en este sentido debo decir que esta es una terminología que pertenece al Concilio de Trento. Estamos hablando del año 1546. Yo también, cuando era niño, me han educado en la catequesis parroquial y nos decían hay pecados veniales y pecados mortales. Hoy en día la terminología ya no se utiliza teológicamente porque venial se llamaba un pecado casi sin sentido, mortal a aquello que da muerte a la vida del alma. Ahora, si yo me remito al término, ¿no?, ¿qué es lo que da muerte a la vida del alma? La ausencia de la gracia de Dios. Como yo les decía, también les comenté el domingo pasado, recuerdo hoy escuchando también la repetición, Dios quiere mantenernos siempre en estado de gracia. Es decir, para hablar de pecado tenemos que hablar de plano objetivo y de plano subjetivo. Cuando nos remitimos al plano objetivo, recuerden que objetivar significa identificar la razón de las diferencias. Entonces algo objetivamente puede ser tal, en este caso, siguiendo la línea de pensamiento, un pecado puede ser objetivamente mortal, porque da muerte a la vida del alma, el alma se alimenta de la gracia de Dios, objetivamente puede ser así, pero subjetivamente puede no serlo, porque se requiere que para serlo la persona tiene que tener plena conciencia. Hoy en día se hablan de términos tales como pecados leves y pecados graves. Pero como la voluntad de Dios es que los seres humanos estemos permanentemente alianzados, dice a través del profeta Isaías, recuerdo,
yo haré con ustedes una alianza eterna. O sea, la voluntad de Dios es alianzarnos para siempre. Por eso en el caso de esta señora que acudía a una escuela científica espiritista, uno ya tiene ese dato de que no estaba en el camino. O sea, estar en el camino significa pertenecer a la vida de Cristo como Dios, aceptar el mesianismo de Jesús, adorar a Jesucristo como único y verdadero Dios. Entonces, objetivamente pudo haber estado en pecado mortal, desconozco quién es la señora, lógico, pero eso solo Dios lo sabe. Más aún, uno no sabe si en el último momento, antes de la partida, la persona no tiene también, dada la misericordia de Dios que es tan vasta. Seguramente Dios al alma, aún en estado para nosotros inconsciente, o llamémosle, sí, esa es la palabra más apropiada, sepamos que Dios, antes de partir, puede ofrecer la oportunidad del reconocimiento. Entonces, esa experiencia, como es personal, y una vez que uno la tiene, ya pasa la eternidad, no hay vuelta para la tierra, no sabemos si a esta señora, el Señor, debido a este atributo de Dios, que es el más importante, la misericordia, Dios lo aplica con cada criatura, porque a cada persona Él le dio el don de la vida. Entonces, así como Jesús descendió a los infiernos, como ya les expliqué qué son los infiernos a diferencia del infierno, para ofrecer la posibilidad de la salvación a todas las almas desde el primer hombre y la primera mujer. Del mismo modo, seguramente, ya que Jesucristo ha sido constituido único juez de vivos y muertos, que a cada persona que parte le da la posibilidad de un arrepentimiento verdadero de sus pecados y de un reconocimiento de su divinidad. Una y otra cosa, arrepentimiento de sus pecados, reconocimiento de su divinidad. De lo contrario, si no hay reconocimiento, no puede haber absolución de pecado, porque Cristo es el eterno y sumo sacerdote, quien padeció lo que sabemos que padeció y murió como víctima expiatoria y propiciatoria. Expiatoria significa que Él expió nuestro pecado, lo purificó, no permitió que el poder del pecado se apodere de la persona. Y propiciatoria es que a través de su oblación nos posibilita la entrada en el reino del Padre. Entonces digo, si me remito a la enseñanza teológica, para que algo sea en sí, en la persona, pecado, en la persona, o sea, subjetivamente, tiene que ser libre y voluntario. También hay otro segundo planteo: ¿cómo está la libertad de la persona? Y la libertad de la persona estará de acuerdo con cómo está su psiquismo. Por ejemplo, en el caso de las personas que se suicidan, yo aclaré en alguno de los programas que el suicidio siempre es un conjunto de enojos o alguno muy profundo que uno no pudo resolver. Si no, una persona nunca quiere quitarse la vida. Entonces son enojos con uno mismo. Por eso digo, hay que ver lo que hay en la mente de la persona. También es un segundo planteo después de aquel que les di. Lo vuelvo a ordenar. Todo pecado, subjetivamente, para que sea tal, tiene que ser libre y voluntario. Ahora, la libertad, segundo planteo, voy más a lo profundo. ¿Cómo maneja uno la libertad? Va a depender mucho de si uno tiene valores o no los tiene, si uno tiene una autoestima
o no la tiene bien nivelada al momento del desorden. En teología hoy, pecado, desorden. ¿Se comprende? Luego continúa, falleció luego de una larga demencia. Hay que ver qué es lo que generó en la señora la demencia. Porque la etiología demencial no se conoce así porque sí. Estamos hablando de tentativas, de ensayos, pero no de definiciones. ¿Es útil incluirla en la oración por los difuntos? Sí, es útil. Es útil porque nadie está en la conciencia de la persona. Nadie sabe qué pasa dentro de ese gran mundo que es la mente humana. Y recordemos, me viene a la mente este aporte de este psiquiatra Adler. Él dice que la mente es una red de subterfugios. O sea, ya sabemos lo que es una red cuando se tira para la pesca, tiene muchos agujeritos y se esconden muchas cosas allí. La mente es así, por eso a veces vienen las ambivalencias, viene la bipolaridad, vienen muchas cosas. Hay días que la gente está súper bien, otros días están por el piso y uno dice, ¿cómo? Ayer la vi tan bien y hoy está tan mal. ¿Por qué no se logra el equilibrio? Que es justamente la conjunción de las fuerzas psíquicas antagónicas. Y no se logra porque hay alguna sustancia en el cerebro que está faltando. Por eso cuando uno está muy arriba un día, muy abajo al otro día, tiene que tratar de atenderse a sí mismo. Ni alegrarse demasiado, ni entristecerse demasiado. Así va logrando de parte de la voluntad un cierto equilibrio. Y si no, acompañarse por algún soporte médico, psiquiátrico, que le permita a la persona funcionar medianamente bien. Y cuando digo soporte, quiero hacer esta diferencia entre un soporte y un chaleco químico. Hay personas que están enchalecadas químicamente. Uno las ve por la calle, van de un lado a otro, no pueden mover casi la cabeza, no pueden hablar, balbucean, arrastran los pies, casi no pueden agarrar un cubierto. Eso es porque se la ató a la persona. No se necesita llegar a tener un paciente enchalecado químicamente para que la persona más o menos esté tranquila. Recordemos siempre que en la mente humana existe un área libre de conflicto. El área libre de conflicto, lo voy a decir figurativamente, es así. Supongamos que la mente es como una gran nube gris, pero en un lugar hay un lunar blanco. Ese lunar blanco es un punto de luz, que es el área libre de conflicto dentro de ese gran mundo que es la mente humana, el cual se puede ir extendiendo cada vez más hasta que reine mucho más la luz que las sombras. Ahí es cuando la persona ya sale adelante. Mucho tiene que ver las experiencias de amor, porque cuando una persona pasa por situaciones difíciles y la gente es desconfirmada o no es entendida, convengamos que a nadie le gusta estar con enfermos psiquiátricos, convengamos que la gente los rechaza, la gente es muy intolerante en general. Fíjense en la vida social, apenas se roza uno con otro ya se pone mal, vienen caminando dos en la calle y se paran uno enfrente de otro y no se pone uno a un costado u otro al otro. Decís dos palabras, se ponen a llorar, decís otras que no quieren ser malas y con buen trato y demás y hacen un lío bárbaro por otro lado. Es decir, la sensibilidad está a flor de piel y esa sensibilidad en una persona es fruto de su inmadurez psicoafectiva. Yo noto, y lo he notado siempre, que a la gente que tiene trastornos psíquicos, aunque no sean de los más voluminosos, sino relativamente manejables, las personas en general los miran como personas distintas. Y son personas como somos nosotros. Cuando hablamos de la igualdad y un montón de cosas,
uno ve que entre la gente no se cumple eso de la igualdad, porque no hay solamente diferencia de clases económicas, más que sociales, económicas, sino también hay una diferencia entre la gente que funciona bien y los que no funcionan bien. Parece que fuera un pecado funcionar mal, ¿no? Entonces digo, un soporte químico a veces es necesario para que la sustancia del cerebro que uno necesita pueda avanzar y bueno, se sigue. Hoy en día para cualquier cosa que tiene que ver con la mente ya se deriva a un psiquiatra porque está especializado en eso. De todos modos me permito, como también lo digo en mi profesión, que cada uno sepa a dónde va. Es decir, las recomendaciones buenas, haber oído gente que se recuperó, ahí es muy necesario, ¿no? Así como digo, paralelamente, uno tiene que saber en la vida de la evangelización a quién escucha. Es decir, no una persona de buena voluntad, sino alguien que sepa fundamentar la fe que está enseñando a los demás. Bueno, por eso creo que con esta respuesta que acabo de dar, con el tiempo que necesito, porque realmente después de tantos años de ejercer mi profesión, de ser un predicador, de estar en mis programas, no corro más por nada. Es decir, me tomo todo el tiempo que necesito para cada cosa, porque las respuestas mal dadas pueden ser mal comprendidas y además porque son incompletas. De este modo, si uno escucha bien, y cuando escuchen en radiocut.fm, si quieren en la semana, o bien la repetición el próximo domingo, van a poder como asentar cada vez más, porque todo esto yo lo estoy respondiendo totalmente desde mi espontaneidad, ¿sí? Para que sea espontánea, así como me le hacen espontáneamente las preguntas, me gusta leerlas en el momento y responderles. Bueno, esto es en relación a Claudia Rubio de Villa del Parque, que me ha formulado esta pregunta. Ahora voy a pasar a la pregunta que me ha hecho Carlos de Ciudad Evita. Me dice en la parte concerniente al tema, te quisiera dejar una pregunta, Claudio, para el bloque de la vida eterna. Cuando la persona va a fallecer, ¿se da cuenta de qué partió? Bueno, acá tendríamos que modificar algo en la conjugación verbal. O sea, si va a fallecer, todavía no falleció. ¿Entienden? O sea, cuando la persona va a fallecer, se da cuenta de qué partió. Pero no importa, le doy la forma, yo me doy cuenta de lo que querés preguntar. Si una persona al morir se da cuenta de que va a partir, o si uno puede presentir. Sí, generalmente las personas que están en el camino de la fe perciben cuando les llega el momento. Por eso hay personas mayores y demás que no lo perciben porque no es el momento de Dios. Dios les da una larga vida y otros que son más jóvenes lo han percibido. No con esto creamos que todos somos muy perceptivos. Esto es fruto del desarrollo espiritual de una persona. Cuando una persona es una persona de fe, intuye el momento. Hay gente que conozco, que ha estado o que está enferma, y sin embargo han pasado por muchas operaciones, incluso hablar de personas de más de 16 operaciones, y nunca sintieron que se iban a morir. Como también se puede intuir lo contrario. Te puede pasar algo muy grave y vos intuís, porque se desarrollaron tus sentidos en la espiritualidad, que no es el momento todavía, a pesar de la gravedad que algo puede mostrar. Esto está comprobado en el diálogo con personas que han pasado por experiencias de muerte. Es decir, no es una ocurrencia, sino que ellos han dicho muchas veces que sabían, yo los he ido a ver a muchas personas al estar en la pastoral, lógicamente,
que llevo a cabo desde hace tantos años, y esto lo digo cuando digo tantos años, porque bueno, 40 años de evangelización no es un chiste, ¿no? Entonces uno ha conocido muchísima gente. Hay gente que me decía, yo sé que estoy muy grave, pero sé que no me muero todavía. Y es verdad, no se murieron. Así como digo que hay gente grande que no percibe la muerte todavía, y otros más jóvenes sí. Por eso no es que la debilidad física te anuncia que uno parte, ¿no? Eso es un agregado. Sino que cuando hay una construcción de vida espiritual ya probada, yo lo llamo experiencia vivida, porque a veces uno puede tener una experiencia teórica, pero una cosa es la teorización de una experiencia y otra cosa es la práctica, o sea, la experiencia vivida, lo empírico, ¿no? Y bueno, allí es que surge esto. Cuando una persona va creciendo en su comunión con Dios, los sentidos internos de la persona, no los externos, los sentidos internos se van desarrollando cada vez más, porque Dios los potencia. No nos olvidemos que la percepción es una de las 3 vías a través de las cuales todo ser humano conoce. Entonces, ¿cuáles son esos sentidos internos? Por si alguien no los recuerda. El sentido común, la imaginación, la memoria y la facultad cogitativa. ¿Qué es la facultad cogitativa? Es la capacidad de estima que tiene una persona. Sabe decir esto es bueno, esto no lo es. Esto conviene, esto no conviene. Ahora es el momento, no tengo que dejarlo para más adelante. Es decir, se va agudizando, por decirlo así, se agudiza cada uno de los 4 sentidos internos, y por eso cuando una persona construye una espiritualidad, la persona puede percibir tranquilamente que se le va acercando el día. Otros, cuando llegan a una edad más senil, que a veces no tiene que ver con el número. Ustedes saben que hay personas que tienen 100 años y no tienen senilidad. Y hay personas de 70 que tienen senilidad. Entonces digo, cuando empiezan a decir, estoy viendo a mi papá, estoy viendo a mi mamá que me viene a buscar, eso es muy reiterado en mucha gente, muchos ni les creen, pero es verdad, después de eso tardan poco tiempo en que ya parten. También es un modo de manifestación, porque los nuestros nos van a estar esperando en el cielo. Así como nosotros rezamos por ellos rezan por nosotros. Es la comunión de los santos, lo cual forma parte de nuestra vida de fe. Es creo en la comunión de los santos. ¿A quiénes se llama santos? Santos es un término que se toma de toda la enseñanza de San Pablo. San Pablo en sus cartas, en todo lo que es el cuerpo paulino, utiliza más de 50 veces el término santos. Santos son los cristianos que están en el camino. Vamos a decir con términos más allegados para tocarlos un poquito más de cerca, cristianos que están en gracia de Dios, que tienen comunión con Dios, que tienen alianza con Dios. Entonces ellos rezan por nosotros, nosotros rezamos por ellos. Cuando nosotros en el credo decimos creo en la comunión de los santos, no estamos diciendo que creemos en los santos canonizados nada más. Si bien son nuestros hermanos e indudablemente son nuestros macro paradigmas en la vida de fe, mártires, santos todos, otros santos no fueron mártires. Sin embargo, todos nos enseñan muchas cosas. Ahora, este creo en la comunión de los santos es la unión de todos los cristianos, cielo y tierra. Por eso digo, y con esto ya voy a terminar, que cuando una persona crece espiritualmente, se le desarrollan más los sentidos internos.
algunos más que otros, siempre para el bien, porque Dios nunca potencia para el mal, o bien potencia para prevención, o bien potencia para ayudar, o bien potencia para hacer proyectos, proyectar. Muchas veces Dios va en el alma manifestando algo, cuando hay una vida espiritual profunda, en relación al futuro, incluso cosas que no las imaginábamos, y van llegando y van viniendo. Tiene distintos modos de manifestación, incluso hasta decirles en la vida consagrada, porque Dios a veces ha llamado a personas, a mujeres, a varones, que han querido ser o religiosas o religiosos y no han podido, por distintas circunstancias de la vida, no han podido. Pero ellos sabían que en el fondo del corazón tenían un llamado para la vida consagrada. Y después de años en sus vidas, cómo se han dado las cosas, algunos se enviudaron, luego fueron sacerdotes. En nuestra arquidiócesis de Buenos Aires tenemos esos casos, religiosas que son viudas. Por eso las religiosas no hacen votos de virginidad, hacen votos de castidad. Las vírgenes consagradas es una rama de laicas que exclusivamente en el mundo entero, es lo más arcaico que hay desde la Escritura. Recuerdan las vírgenes que llevan la lámpara encendida, consagraron su virginidad a Cristo, al reino de Dios. En cambio, la vida consagrada laical, también las laicas consagradas hacen votos de castidad. Por eso una viuda puede ser laica consagrada, o una mujer que tuvo sexo, para hablar en términos muy concretos en este día, también puede ser laica consagrada desde el momento en que se dona a Dios. Y lo mismo una religiosa, ¿no? Y lo mismo un varón, claro. Bueno, creo que con esto ha quedado también bastante aclarado, y yo me doy cuenta que cada vez que la audiencia me pregunta cosas, después las respuestas son de muchos temas, porque es mi modo de responder. Yo abro muchas ventanas porque me gusta compartir todo el conocimiento que Dios me da. Entonces, cuando veo la oportunidad, a mí me gusta muchísimo, porque esto abre mucho más la mente que decir sí o no, o dejar incompletas las cosas, donde la gente se puede quedar bien o mal. La teología nos enseña eso, a darnos distintas posibilidades dentro de los planteos que nos hacemos en la vida de la fe. Bien, muy bien, vamos a llegar hasta aquí entonces. Ya son casi las 11 de la noche, como pasa el tiempo, ¿no? 22:58. Vamos a cerrar este bloque sobre creo en la vida eterna, la resurrección de todos los muertos, con un tema que he elegido para hoy, muy bello, que es un anticipo de lo que es el reconocimiento del Mesías, aceptar a Cristo como Señor de nuestras vidas, para que Él enseñoree nuestras vidas y podamos vivir en la Jerusalén celestial. Ese término tan puntualizado en la Escritura, que nos habla permanentemente de lo futuro, de lo definitivo, de la convivencia con Dios en el cielo. Este tema está muy bien interpretado. Si necesitan, levanten el volumen, aprovéchenlo, es bellísimo, está cantado con mucha unción por un muy buen cantante de evangelización, René González, y el tema se llama Shalom Jerusalem. Shalom, Shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Ora por paz, Jerusalén.
ciudad de nuestro Dios. Salvación fue derramada en ti y la unción del Señor. Gritarás al Santo Dios cuando una vez más en tus calles haya gozo y paz. En Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Israel amado, mi hijo Efraín, qué emoción escucharte decir, el Mesías ya llegó. Mis hermanos, escúchenme y que penetre al corazón. Volvamos todos a adorar al Mesías Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Alabanza encuentre en ti.